en alabanza al Señor por sus infinitas bondades, por su infinita misericordia para con nosotros. Vamos entonces a disponernos para estudiar la palabra de Dios y, si el Señor lo permite, poder profundizar, estudiar en lo que venimos en este tiempo, estudiando en la primera carta a los Corintios. Así que voy a pedirles que por favor vayamos en nuestras Biblias a Primera de Corintios capítulo 13, vamos a estar en esta mañana. Primera a los Corintios capítulo 13, y es un capítulo, un texto bastante conocido para muchos de nosotros, porque habla acerca del amor, habla acerca del amor. Primera a los Corintios capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, leamos allí en nuestras Biblias. Dice así la palabra de Dios: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Amén. Primera de Corintios capítulo 13 nos habla acerca del amor, ¿verdad? Pero conforme a lo que hemos venido nosotros hablando, nosotros vemos que el apóstol Pablo no cambia de tema en cuanto a lo que él viene hablando en el capítulo 12, lo que va a hablar en el capítulo 13 y lo que va a hablar también en el capítulo 14. El apóstol Pablo está hablando acerca de los dones espirituales. Él ha estado hablando acerca de la importancia de estos dones, pero también nos ha estado hablando acerca del buen uso que los creyentes debemos tener en cuanto a los dones que el Señor nos da. Hemos visto cómo Dios coloca a las personas en la iglesia con diferentes dones y Él lo hace como Él quiere porque es su cuerpo, la iglesia. Y hay una mutua dependencia y esa dependencia nos lleva a necesitarnos los unos a los otros, dice el capítulo 12. Y es interesante que Pablo dice, hay muchos dones y hay personas que son dotadas por Dios. Pero termina el capítulo 12, versículo 31, si usted lo mira en su Biblia, diciendo, pero ahora hay un camino más excelente. Yo les muestro un camino aún más excelente y es el amor. El amor. El apóstol nos ha estado diciendo que los dones no son para autoexaltarnos a nosotros mismos, sino que deberían funcionar para bendecir a otras personas en la iglesia. Y en el capítulo 2, el capítulo 11, diferentes capítulos en la carta de Corintio ha estado exhortando a los hermanos en la iglesia en Corinto porque ellos no estaban ejercitando los dones, porque ellos no estaban ejerciendo disciplina, porque ellos, podríamos resumir según lo que dice este capítulo 13, no se estaban amando como deberían amarse entre hermanos de la iglesia. No se estaban amando, no estaban ejercitando ese amor al interior de la iglesia. Hermanos, si es que Dios da los dones y nosotros, dice el apóstol, no deberíamos envidiar los dones que tiene la otra persona.
Cada miembro tiene un respectivo don y cumple una respectiva función dentro de la iglesia. El hígado, por decirlo de alguna manera, él ilustra el cuerpo de Cristo a la iglesia con el cuerpo humano, y él nos dice que el hígado no debería desear ser otro miembro, sino cumplir su función dentro del cuerpo. Los pies no deberían desear ser otro miembro, sino que deberían cumplir su función como pies del cuerpo. Tampoco deberíamos menospreciar a aquellos que no se les ha dado tantos dones o unos dones tan llamativos, dice el apóstol. No deberíamos menospreciar. ¿Por qué? Porque nos necesitamos, y el Señor incluso da más honra a algunos miembros del cuerpo que no son tan visibles. Ha sido de mucha bendición poder estudiar esta carta. De verdad, para mí ha sido un motivo de gozo, de alegría poder estudiar esta carta. Pero también ha sido muy confrontante, tengo que decir la verdad. Ha sido muy confrontante, porque muchas veces nosotros caemos en estos mismos errores como iglesia. Muchas veces como pastor caemos en estos mismos errores, y muchas veces enseñamos, hacemos un culto de adoración, pero sin amor, sin estar amando realmente a las personas. Y este capítulo 13 ha sido para mí supremamente confrontante. Sí debemos ser disciplinados, debemos esforzarnos, pero dice el apóstol, en amor. En Efesios él les dice a los hermanos de Efeso, hablen la verdad los unos a los otros en amor. Hablando la verdad en amor. Y él dice allí, por eso, si un miembro padece, todo el cuerpo debería padecer con ese miembro, debería dolerse con ese miembro. Y si un miembro recibe honra, pues los miembros deberían gozarse con ese miembro también que recibe honra. Estos pasajes nos confrontan, pero también son un antídoto contra el egocentrismo. El problema de muchos creyentes hoy por hoy, hermanos, es que nos creemos mucho. Nos creemos mucho, entonces el apóstol tiene que recordarle a los corintios que ese egocentrismo está afectando a la iglesia. No solo afecta a la persona, sino afecta a la iglesia. Y en el capítulo 13, entonces, Pablo no cambia de tema, sigue hablando de los dones espirituales, pero habla de un camino más perfecto en el cual nosotros deberíamos enrutar esos dones, y es el amor. Hermanos, los corintios estaban siendo muy irresponsables. Los corintios estaban siendo perezosos con ejercitar de la manera correcta esos dones, estaban siendo inmaduros en el momento de servir al interior de la iglesia. Y él les dice en el capítulo 3 a los corintios, yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales. El apóstol no pudo abordar a estos hermanos como a espirituales, sino que, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque ustedes aún, dice el apóstol. Se calcula que más o menos la iglesia llevaba unos 5 o 6 años de haber sido plantada, y el apóstol dice, yo les hablé como a niños, pero todavía, después de 5 o 6 años tal vez, tengo que seguirles hablando como niños, aún sois carnales, dice el apóstol, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no son carnales ustedes? En el capítulo 3 él les habla acerca de este tema, la inmadurez y la carnalidad de los hermanos de la iglesia de Corinto. Así que nosotros debemos, a la luz de esto, examinarnos como iglesia, examinarnos como creyentes y entender algo que es muy importante, y es parte de lo que el apóstol le va diciendo aquí a la iglesia, nos va enseñando, es que nosotros venimos domingo tras domingo, venimos nosotros a reunirnos para adorar al Señor, pero también, hermanos, nos reunimos para encontrarnos con el pueblo del Señor. Porque es que el pueblo del Señor y el Señor, como hemos visto, son uno. Así que yo puedo decir, sí, yo voy a la iglesia, pero yo voy a encontrarme con Dios. Yo no quiero saber mucho de la gente de la iglesia. Yo quiero, y tienen esa visión un poco sesgada de creer que yo vengo a la iglesia a adorar a Dios y ya. Sí, venimos a adorarlo, venimos a escuchar una enseñanza bíblica, ojalá, pero también venimos a encontrarnos con el cuerpo de Cristo. Y hermanos, cuando nosotros empezamos a relacionarnos con las personas de la iglesia, a veces tenemos una visión un poco romántica de la iglesia, ¿no?
Muchos hemos salido de iglesias donde se aprovecharon, nos mintieron, fuimos abusados en algún sentido y tenemos ahora una visión un poco romántica. La iglesia del Señor, una iglesia bíblica, entonces se supondría que no deberían haber problemas, que ya no lucho con mi pecado. Hermanos, y hay problemas al interior de la iglesia. Vamos a seguir luchando con nuestro pecado. Debemos cuidarnos de tener esa visión romántica, porque cuando alguien se involucra con hermanos de la iglesia, en el servicio de la iglesia, muchas veces entra en un terreno un poco peligroso y difícil. ¿Cuántas personas no se argumentan por hermanos de la congregación que son un poco difíciles, que no me saludaron, o cuando hay problemas? ¿Sabe cuál es la tendencia del creyente cuando hay problemas? Aislarse. Hay dificultades, se han presentado ciertos problemas en la iglesia, entonces yo me aíslo. No, pero yo con Dios estoy bien, pastor. Pero entonces yo me aparto, me hago mi propio mundo, manifestando entonces ese orgullo, esa arrogancia. Hay un dicho común que nosotros conocemos y dice: buenas verjas hacen buenos vecinos. ¿Lo han escuchado? Buenas verjas, el hecho de tener buenas verjas, sí, buenas rejas, digamos, hacer buenos vecinos. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno en su lugar. Entre más alta sea la verja, mejor mi vecino, para que no se meta tanto conmigo y yo no me vaya a meter tanto con él. Pero hermanos, eso en un contexto de iglesia no puede ser. Nosotros no necesitamos hacer buenas verjas para tener buenos hermanos, necesitamos derribarlas e involucrarme con mi hermano, saber cómo está esa persona, hacer partícipe a esa persona de mi vida y participar con esa persona en la vida de él o de ellos como familia. Y es en ese contexto de iglesia, hermanos, en el contexto de la congregación, que nosotros entonces nos servimos los unos a los otros. Allí debemos poner en práctica el amor. Qué bonito suena el amor, qué bonito suena decir yo amo a Dios. Dice Primera de Juan: pero si usted no ama a su hermano que ve, ¿cómo dice que usted ama a Dios que no lo ve? Ahí se demuestra ese amor. Hermanos, y es que Dios usa a las personas de la iglesia, a los hermanos imperfectos de la iglesia, para pulir nuestro carácter y hacernos cada vez más como Jesús. Ese es uno de los propósitos. Y estas verdades del amor, de involucrarnos, no se ponen en práctica, y esto es lo triste, y eso ha sido lo doloroso para mí en este tiempo en realidad. No se ponen en práctica viendo los cultos por internet. Estamos tranquilos, cómodos, con una silla, un sofá, y gloria a Dios por eso, gracias a Dios podemos hacerlo. Estas verdades que habla el apóstol aquí, de servirnos, de amarnos, se ponen en práctica en la congregación, cuando la iglesia se reúne. Por eso Hebreos dice: no dejen de congregarse, no dejen de reunirse, porque es allí donde Dios empieza a trabajar en nuestro carácter, usando a los otros hermanos de la iglesia. Nosotros no nos venimos a reunir solo para escuchar sermones, nosotros nos reunimos para servir y ministrar a mi hermano también. No sé si tal vez no lo hemos pensado de esa manera, pero en la medida que uno estudia esto, uno ve la intención del corazón de Pablo. Cuando yo me reúno, cuando yo canto un himno como el que estábamos cantando, yo estoy ministrando a mi hermano del lado, y mi hermano me ministra a mí. Cuando yo vengo y escucho el sermón, nos estamos ministrando los unos a los otros. Debemos poner entonces esos dones al servicio de otros y hacerlo en amor, pero eso se hace cuando yo me relaciono. Cuando yo me aíslo, no demuestro ese amor. Y necesitamos entonces amor para con Dios y amor para con mis hermanos en Cristo. Debemos procurar la edificación de la iglesia en amor. Con esto en mente, una introducción. Con esto en mente, entonces vamos a abordar lo que el apóstol sigue hablando acerca de los dones, como mostrándonos cuál es el camino más excelente, teniendo en cuenta el amor. Y hoy vamos a meditar en los 3 primeros versículos del capítulo 13. Así que solo vamos a ver una cosa, y vamos a ver la importancia del amor para el creyente. En eso vamos a meditar en esta mañana. La importancia del amor para todo creyente. Dice el apóstol en el versículo 1: si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y como un címbalo que retiñe.
para nosotros poder entender lo que el apóstol habla acá en el capítulo 13, necesitamos primero definamos entonces qué es el amor. Y vamos a procurar hacer una definición que se acerque que sea lo más cercano a lo que la Biblia enseña en cuanto al amor. Hay 6 cosas que el apóstol nombra aquí: lenguas, profecía, la caridad que yo debo tener, pero dice, si ustedes hacen todas esas cosas y lo hacen sin amor, de nada les va a servir. Hermanos, la palabra amor que se usa acá es una palabra que se traduce como ágape. Esa es la palabra. Y el Nuevo Testamento usa varias palabras para definir amor. Por ejemplo, en el griego se usa la palabra philos o la palabra eros para definir una clase de amor. Este amor, esta palabra que usa aquí el apóstol Pablo, es la palabra ágape. Los griegos no usaban mucho esa palabra, ¿saben? Los griegos usaban más la palabra philos o la palabra eros. La palabra philos nos habla acerca de ese amor filial, de ahí viene la palabra filial, que es un amor fraterno. Yo espero amor de una persona y yo le doy amor a una persona de una manera fraternal, como el amor en familia, por ejemplo. Y el amor eros nos habla de un amor más romántico o un amor de intimidad sexual, en un sentido. Pero esta palabra ágape es completamente diferente. Esta palabra ágape no se refiere a un amor romántico ni a un amor sensual, mucho menos a un amor sexual. Hoy por hoy se cantan canciones acerca del amor. Usted quiere ser un cantante que tenga éxito, habla acerca del amor, de las decepciones amorosas. Hay canciones que nos dicen que se nos acabó el amor, ¿no? Se me acabó el amor. Hermanos, el amor no se trata de un mero sentimiento. Eso debemos tener claro. No es tampoco lo que nosotros experimentamos en cuanto a un amor que yo recibo y que yo doy únicamente como recíproco. Cuando hablamos del amor ágape, estamos hablando de un amor con compromiso y sacrificio. Cuando hablamos de ese amor ágape, hablamos de un amor que demanda compromiso y demanda sacrificio. Decía un pastor en estos días, en unas semanas atrás, escuchaba que una muchacha llegó a la iglesia muy preocupada buscando al pastor y le dijo: pastor, tengo un problema con mi prometido, con la persona con la que he estado saliendo. Yo la verdad creo que no quiero seguir con él, pero él me dijo que si yo no seguía con él, él se iba a quitar la vida. Que si yo no me casaba con él, él se iba a suicidar, él se iba a quitar la vida. Y la muchacha preocupada le pregunta al pastor: pastor, ¿qué hago? Y el pastor le responde de una manera sabia, teniendo en cuenta esto, le dice: nada, no deberías hacer nada, porque este hombre es tan egoísta que si no se hacen las cosas como él quiere que se hagan, prefiere huir y prefiere irse. No está dispuesto a sacrificar o no está dispuesto a esperar. Y eso es lo que se nos vende hoy en día como amor. Y está más bien lleno de egoísmo. Alguien definió el amor de esta manera. El amor, teniendo en cuenta que no es un sentimiento, lo podríamos definir como un acto determinado de la voluntad para darnos o entregarnos a otro. Voy a repetirlo. Teniendo en cuenta que no es un sentimiento, y es interesante eso porque yo a veces hago grupos con las familias de la fundación o hacemos grupos con los muchachos de la fundación y uno generalmente pregunta el estado de ánimo, ¿cómo se siente? Y difícilmente alguien dice: yo me siento hoy todo amoroso, me siento amoroso. No, el amor no es un sentimiento. El amor más bien es un acto determinado de la voluntad. Esta definición me gustó, es un acto determinado de la voluntad. ¿Para qué nosotros tenemos ese acto o procuramos ese acto determinado de nuestra voluntad? Para darnos, para entregarnos a otro. Por ejemplo, el matrimonio debería reflejar esa clase de amor, sin lugar a duda. Cuando nosotros buscamos entonces versículos bíblicos que nos hablen acerca del amor, se nos viene a la mente Juan 3:16. La mayoría de nosotros lo conocemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dios amó y dio a su Hijo, ¿sí? Entregó a su Hijo.
Primera de Juan 4:3, hablando acerca de este amor, dice el apóstol Juan: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que Él nos ha dado a su Hijo y nos ha dado a su Espíritu. Entrega. Otro texto, Efesios 5:2 dice: anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Ven que cada vez que se habla de amor en la Biblia habla de entrega, habla de dar. O Efesios 5:25, lo conocemos más los que estamos casados: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y ¿qué? Y se entregó a sí mismo por ella. Entrega. Amen maridos a sus mujeres como deberíamos amar a nuestras esposas, como Cristo amó. ¿Y cómo Cristo amó, Pablo? ¿Qué es lo que nos dice Efesios 5:20? Pues Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. Así que el amor, sobre todo, hermanos, involucra sacrificio. ¿Estoy dispuesto a sacrificarme por el hermano de la iglesia? ¿Estoy dispuesto a tener esa actitud de sacrificio que me cueste por amar a las personas que hacen parte de nuestra congregación? Principalmente debemos amar al prójimo, dijo el Señor Jesús, como a nosotros mismos. Así que no importa qué tan difícil sean nuestros familiares, no importa qué tan difícil sean nuestros cónyuges, los hermanos de la iglesia, debemos amarlos como un acto determinado de nuestra voluntad. Es fácil amar, hermanos, y Jesús habla de eso en el Sermón del Monte: a los que me aman. Es fácil amar a los que me caen bien. Es fácil, es recíproco, se me da. Y en eso no hay cristianismo, hermanos. Jesús dijo: amen a sus enemigos, bendigan a los que lo maldicen y hagan bien a los que le hacen mal. Si debemos amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más deberíamos amar a la iglesia de Cristo? ¿Cuánto más? Y entonces el apóstol usa aquí unos ejemplos para que nosotros podamos entender un poco por qué es importante el amor. Y usa 6 ejemplos en estos 3 versículos que los vamos a ver, teniendo en cuenta esa definición del amor como un acto determinado de mi voluntad para dar, para entregarme. Él usa 6 ejemplos acá y empieza en el versículo 1 diciendo: si yo hablo en lenguas humanas, si usted lo ve ahí en su Biblia, versículo 1 del capítulo 13, si yo hablo en lenguas humanas o angélicas, exagerando, o sea, el don de lenguas, según Hechos capítulo 2 versículo 5, es que las personas podrían hablar diferentes idiomas y de esa manera podrían ir a evangelizar y predicar. Ese es el don de lenguas bíblico, no lenguas angelicales, no balbuceos. Eso no aparece en las escrituras. Si yo hablara en lenguas humanas, o incluso, dice el apóstol Pablo, tuviera tal unción de poder hablar las lenguas que hablan los ángeles, el lenguaje angelical, si yo desarrollara ese don, pero no tengo amor, dice el apóstol, he llegado a ser como un metal que resuena a un címbalo que retiñe. Habían 2 dones que las personas de Corintio estaban anhelando más: el don de lenguas y el don de profecía. Eran como los más vistosos. Y Pablo dice: mire, ustedes pueden hablar 10 lenguas, 10 idiomas pueden hablar ustedes. Ustedes pueden hablar incluso los idiomas angelicales, pero si no se aman, de nada les sirve a ustedes hablar esos idiomas. Eso es lo que dice el apóstol acá. Los ángeles, hermanos, cuando habla de ese lenguaje angelical, nunca encontramos, no hay un solo versículo en la Biblia que nos hable de un lenguaje angelical. Los ángeles, cuando se comunicaron con las personas humanas, era un lenguaje humano que nosotros entendiéramos. Así que no hay lugar para que nosotros creamos que balbucear es hablar en un lenguaje angelical. Pablo está aquí exagerando. Él no está diciendo que la iglesia no hace un dogma de esta exageración, como muchas iglesias lo hacen. Si hablase todas las lenguas y no tengo amor, dice el apóstol, entonces solo voy a hacer ruido. Eso es lo que dice el apóstol. Hago ruido y hago mal ruido, un ruido feo. Ese metal que resuena, ese címbalo que retiñe, ese címbalo son como unos platillos
que hacen un sonido que si yo lo hago seguido, suena feo, me cansa escuchar eso. Y Pablo dice, si yo tengo ese don, pero no amo, lo que hago es ruido. ¿Ha visto usted creyentes que les gusta hacer ruido? Les gusta ahí como mostrarse ruido, pero no aman. Eso es lo que dice el apóstol. El verdadero amor, hermanos, se da a conocer amando lo que no merece ser amado, dice un autor. Repito, el verdadero amor se da a conocer amando lo que no merece ser amado. Y eso es lo que hace el Señor Jesús y lo que hace Dios con nosotros. Dios nos ama no por lo que somos, Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Y ahí hay una gran diferencia. Por eso, hermanos, es contrario que haya un creyente arrogante, que haya un creyente que se aísle, que haya un creyente que no quiera hacer comunidad. Eso no tiene sentido. El verdadero amor se da a conocer amando lo que no merece ser amado. Ese hermano tal vez no merezca que yo lo ama, la forma en que se comporta, lo que hace. Pero es allí donde yo experimento y puedo dar ese verdadero amor. Romanos capítulo 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, porque siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Siendo enemigos Dios nos amó. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, dando a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Por eso entonces nosotros debemos por eso el amor es importante. Sean imitadores de Dios, dice el apóstol en Efesios capítulo 5, amándose los unos a los otros. Sean imitadores de Dios. Si no, entonces pueden ustedes tener ese don de lenguas, hablar muchos idiomas, pero van a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Simplemente van a hacer ruido, y va a ser un ruido cansón a veces, va a ser molesto ese ruido que yo hago al interior de la iglesia. Es como el rechinar del bronce, como si yo rechinara los pedazos de metal también. Así que yo necesito comenzar a evaluar mi vida, cómo estoy frente al amor con mis hermanos. Ese ruido llega a ser a veces insoportable y el apóstol dice, aquellos que tienen este don pero no aman, son así. Pueden hablar muchas lenguas, pero simplemente va a ser un ruido cansón en algunos momentos. Y luego pasa al otro ejemplo, y si tuviere el don de ¿qué? De profecía. Y si tuviere ese don de profecía, dice el apóstol, y luego dice, y si entendiese los misterios y no tengo amor, nada soy. Yo puedo tener el don de predicar, o en este caso los profetas del primer siglo, ellos podían profetizar y traer una revelación impresionante. Pero si no tenían amor, dice el apóstol, esa revelación generalmente no va a ser de bendición, no va a edificar a la iglesia. Puede tener el don de dar palabras de aliento a la iglesia, incluso hacerlo, pero hacerlo sin amor. Pueden pronunciar profecías poderosas, pero si no tienen amor, dice el apóstol, nada soy, de nada me sirve. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos muchos profetas. Moisés, por ejemplo, fue un profeta, fue considerado como un profeta. Él hablaba en nombre de Dios al pueblo, y Moisés lo hacía según el carácter y lo que la Biblia nos dice en amor. Él realmente amaba a ese pueblo. Él realmente quería hablarles las palabras que Dios le daba a ese pueblo. Pero los falsos profetas en el Antiguo Testamento no amaban al pueblo. Por eso les decían lisonjas, les hablaban lisonjas al pueblo. Por eso daban profecías falsas. Y dice el Señor en Jeremías 23, contra estos profetas, contra estas personas que engañan al pueblo, dice Jehová, aquellos que hurtan mis palabras, cada uno de ellos, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, así ha dicho Dios. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra esos profetas que profetizan sueños mentirosos. Yo estoy aquí contra aquellos que profetizan y cuentan esas mentiras que ellos se inventan en secreto.
¿Saben por qué? Dice el Señor en Jeremías 23:10, porque ellos hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, y yo no les mandé, y ningún provecho hicieron a este mi pueblo, dice el Señor. Ningún provecho hicieron. ¿Cuántos falsos profetas nosotros vemos en la actualidad, hermanos? ¿Cuántos falsos maestros que hablan supuestamente en nombre de Dios? Esas personas, hermanos, no aman al pueblo de Dios. Esas personas, dice Filipenses, aman sus propios vientres, sus deseos y sus sueños. Y se aprovechan de las personas entonces, pero no aman. Y eso es lo que dice aquí el apóstol. Ustedes, incluso los que profetizan lo que Dios dice, si no lo hacen el amor, hermanos, de nada sirve. Podemos incluso hablar la verdad de Dios y no tener amor. No tener amor. Entonces podríamos hablar la misma Biblia incluso y no edificar, porque no amamos. Una de las primeras predicaciones que yo escuché en internet hace 5 o 6 años atrás, cuando empezamos a explorar otra vez, a introducirnos en la Biblia, decía un predicador, él iba con un celo a predicar cada vez que lo invitaban a una iglesia. Y un día, dice él, yo prediqué con un celo, con un fuego por la palabra de Dios, y cuando me bajé del púlpito, dice el predicador, se me acercó un anciano. Dice, una persona que realmente estaba llena de amor, dice él. Y me abrazó, me puso el brazo, me alejó un momento de la gente y me dijo, excelente predicación. Pero yo creo, decía este predicador, y yo quiero que lo considere, dijo él. El anciano le dijo al predicador, si usted no predicó este sermón en la carne, dijo la verdad, pero de verdad lo dijo amando a estas personas. Y este predicador dice que empezó, se quebrantó allí en ese momento y dijo, este anciano tenía razón. Yo estaba predicando la verdad con fuego, con celo, pero no estaba amando a las personas a las cuales yo les estaba hablando. Así que esto nos lleva entonces a nosotros a evaluar la profecía, el hecho de hablar la palabra de Dios. Y luego hay otro ejemplo que el apóstol Pablo, que es el tercero. Pasamos al tercer ejemplo. Él dice, y si yo entendiera todos los misterios y entendiera todo el conocimiento, y esto va ligado a lo que venimos hablando de la profecía, y no tengo amor, de nada me sirve. El Proverbio 26:7 es bien diciente frente a esto. El Proverbios 26:7 dice, las piernas del cojo, las piernas de la persona que está paralizada penden inútiles. ¿Han visto una persona en la silla de ruedas que lamentablemente esa persona queda paralítica, no puede mover sus pies? Dice, las piernas de esas personas penden inútiles, no sirven allí. Y dice el proverbista, así es el proverbio, así es el conocimiento en la boca del necio. Puede tener mucho conocimiento, puede profundizar en los misterios de la palabra de Dios, pero si no tiene amor, no va a servir, va a ser inútil. Así que se puede cumplir lo que el apóstol dice unos versículos atrás, el conocimiento envanece, pero el amor es lo que edifica. ¿Vamos entonces a quedarnos ignorantes? ¿No vamos a aprender a crecer en conocimiento? No, necesitamos crecer en conocimiento, pero con amor. Podemos ser muy ortodoxos como iglesia, podemos ser muy históricos como iglesia, podemos alinearnos a lo que la Biblia dice como iglesia, pero si no tengo una actitud correcta y si no tengo amor, entonces de nada nos va a servir, hermanos. Entonces lo que voy a querer es pretender vanagloria, y la motivación para yo enseñar va a ser una motivación egoísta y una motivación arrogante. Cuarto ejemplo, y si tuviera toda la fe, dice ahí el versículo que sigue, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Yo puedo creer, puedo salir adelante, no está hablando de una fe salvífica tal vez, sino ese don de la fe que Dios nos da para alcanzar nuestros proyectos, para hacer cosas que debamos hacer, para ver milagros al interior de la iglesia. Se necesita fe, pero el apóstol dice, incluso si esa fe no va acompañada de amor, nada es, de nada les va a servir. Generalmente nosotros admiramos a los creyentes o a las personas que tienen ese don de fe y logran cosas a veces que son imposibles. Pero a veces podemos alcanzar esas cosas imposibles sin tener amor en nuestro corazón. Queremos tal vez alcanzarlas para satisfacer nuestro ego,
pero no realmente porque amamos. Y el Señor dice, si usted puede tener esa fe, incluso esa fe que mueva montañas, pero si no tiene amor, dice el Señor, de nada soy, termina allí, perdón. Así que podemos concluir que la fe sin amor es inoperante, la fe sin amor no puede funcionar. Quinto, y si diera todos los bienes para dar de comer a los pobres, si ayuda a los que más lo necesitan, eso es un acto de caridad. Y no, pastor, yo creo que las primeras 4 está bien, pero ya esta quinta, dar de comer a los pobres. O sea, vender mis bienes para dar de comer a los pobres, eso ya es un acto de amor. Usted no ha visto. ¿No ha visto a los actores de Hollywood cuando en Haití vienen y los azotan esos terremotos? Ha habido tantos problemas, llegan con sus jets y cargados ahí de mercados. Ellos están ayudando. Usted no ha visto a los futbolistas que tienen tanta plata y ellos dan de comer a los pobres. Dice el apóstol, si yo ayudo a los demás, pero no tengo amor por aquella persona a la cual estoy beneficiando, entonces esas obras no valen absolutamente nada delante de Dios. No podemos evaluar cuál es la motivación de la persona, pero generalmente, muchas veces, estas personas ayudan a otros para quedar bien, para ser vistos. Incluso nosotros podemos, hermanos, ejercer las disciplinas espirituales que habla Mateo acerca de la ofrenda, de la oración, del ayuno, dice el Señor Jesús, pero no lo hagan para que los vean. Háganlo realmente en amor, no como los fariseos. Y aquí el Señor va como más profundo y nos va evaluando realmente la actitud de nuestro corazón, hermanos, y yo sé que esto nos confronta. Yo sé que esto nos confronta. Nosotros a veces ayudamos. Yo hablaba de esto hace unos años atrás y yo dije, aquellas personas que ayudan y son felices subiendo fotos en las redes sociales mostrando que ayudan y que ayudan. Y se me acercó una persona al final del culto. Dijo, no, pero tampoco. O sea, y ella ayudaba, trabajaba en otra fundación y era feliz subiendo fotos. Y le dije, yo no sé cuál es la motivación, o sea, Dios lo sabe. Pero si la motivación no es el amor por esa persona, dice el apóstol ahí, entonces eso no es útil delante de Dios. Muchas veces yo ayudo con motivaciones egoístas y ególatras. Muchas veces yo doy a otra persona sin amar. A veces para quietar la conciencia. O ese movimiento, el nombre que se le dio a los que ayudan y aman, ¿cómo es que se llama? Hacen obras sociales por todo el mundo y siembran árboles y hacen una cantidad de cosas. Dice el apóstol, si no se hace en amor, si yo no hago eso en amor, entonces no sirve, no vale delante de Dios. Muchas personas ayudan para su autopromoción. Esto le gusta a la gente, esto me va a servir a mí, y aún haciéndolo legítimo podemos caer. Con esto no estoy diciendo que no debamos ejercitar los dones, pero sí estoy diciendo que debemos tener cuidado según lo que el apóstol dice aquí. Yo hago las cosas para quietar mi conciencia. ¿Hago las cosas sencillamente para quedar bien o realmente hay una motivación que es que he experimentado el amor de Dios y yo entonces lo puedo hacer? Y lo sexto y último que aparece allí en nuestras Biblias, este es un poco más extremo y es parte de la exageración que Pablo usa para aterrizar a los corintios. Él necesita que ellos entiendan. Dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha. Usted puede incluso entregar su cuerpo, dice el apóstol Pablo, exagerando. ¿No hay acaso hoy en día religiones, sectas, extremistas, que si se inmola a una persona, si se mata a una persona, él va a recibir como una bendición extra? Bueno, los musulmanes hacen eso, por ejemplo. Pero una de las razones de los musulmanes al entregar su cuerpo cuando se inmolan, por ejemplo, en lo de las Torres Gemelas, cuando ellos se matan, la motivación de ellos generalmente no es el amor. ¿Saben qué les dicen algunos de estos hombres? Que ellos, si hacen eso, van a estar más cerca de Alá y que van a recibir 7 vírgenes en el paraíso. Eso es una de las motivaciones que se les dan a ellos. Entonces realmente se hace por amor. Estoy sacrificando mi vida. Pero dice el apóstol de una manera exagerada, exagerando. Recordemos que él está con el propósito de hacer entender a los corintios. Puedo incluso entregar mi cuerpo siendo quemado, pero si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué podemos concluir entonces, hermanos? Debemos concluir que lo más importante, el camino más excelente, dice el apóstol, es el amor.
Es el amor. Es el amor, ¿saben por qué? Porque Dios es amor. El amor de Dios, cuando Dios da de su amor, dice un autor, esto quiere decir que Dios eternamente se da a otros y Dios se entrega a sí mismo para beneficios de otros y se da a sí mismo a fin de bendecir a otros. Cuando hablamos del amor, se desprende en el amor la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dios, hermanos, es amor. No tiene amor. Dios no dice la Biblia que Dios obra en amor. No, Él es amor. Y nosotros, a estar unidos con Cristo, deberíamos entonces demostrar ese amor. Por eso decía lo que leamos en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que sin merecer ese amor, Cristo dio su vida para con nosotros. El apóstol habla de esto en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, y dice, yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol había experimentado ese amor. Y como experimentó ese amor, entonces él podía dar amor. Quisiera que para ir finalizando, vayamos en nuestras Biblias a 1 de Juan capítulo 4 y leamos lo que el apóstol Juan, allí en la primera carta, hasta el final de nuestras Biblias, en el capítulo 4, habla acerca del amor. 1 de Juan capítulo 4, a partir del versículo 7, el apóstol Juan nos habla acerca de ese amor. Y dice lo siguiente, yo quiero que lo busquemos para que lo leamos juntos. Amados, 4:7, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué? Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, así que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Así que el apóstol necesita que los corintios entiendan qué bueno los dones. El Señor ha dado dones a la iglesia. A los corintios se les dio la capacidad de poder servir, de ser muy dotados en el servicio en la iglesia. Pero el apóstol tiene que recordarles, si ustedes lo hacen sin amor, no va a funcionar. Por eso es el camino más excelente, la superioridad del amor sobre todos los dones. La superioridad del amor sobre todos los dones. El verdadero amor produce un mayor gozo, hermanos. Cuando experimentamos ese amor y damos de ese amor, produce un mayor gozo. Porque eso nos mueve a dar, nos mueve a sacrificarnos por el otro. Es un amor honesto, es un amor desinteresado por el prójimo. Siempre busca el bienestar de los demás, siempre busca el bienestar del otro antes que el mío. El amor ágape es sufrido, es un amor más puro y es un amor más perfecto, según lo que dice el apóstol Pablo. Sé que a la luz de estas verdades, hermanos, nosotros podemos confrontarnos, y repito, de verdad, si hay un capítulo que me ha confrontado en este estudio es este, porque evalúa nuestras motivaciones, por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Debería movernos ese amor que hemos recibido de parte de Dios y ese amor que nosotros debemos dar hacia las otras personas. Así que yo quiero animarlo a usted que nos ve, a los que estamos acá. Si no hemos experimentado el amor de Dios, va a ser imposible amar así a nuestros hermanos.
Si le hemos conocido, crezcamos en ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y de esa manera, entonces, poder amar a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Es allí donde verdaderamente se conoce ese amor. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude porque nuestro corazón puede estar contaminado con diferentes cosas, con estas diferentes cosas que hemos hablado. Pero el Señor es bueno y es necesario que nos expongamos a estas verdades para que Él nos ayude. Hay esperanza en Él, Él puede seguir transformando nuestras vidas y nos puede seguir ayudando como iglesia para que crezcamos en ese amor. Oremos y pidámosle al Señor en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias porque sin merecerlo, Señor, tú nos amaste a nosotros primero. Gracias, Dios, por esa verdad, por ese amor con el cual tú nos has amado, Dios. No nos has amado por lo que nosotros somos, sino que nos amas a pesar, Señor, de lo que nosotros somos. Te suplico, Dios, que nos muevas como iglesia, Señor, a amarnos los unos a los otros. Te suplico que nos ayudes, Padre, para poder hacer vida en comunidad, involucrándonos, Señor, sabiendo que puede ser difícil, pero sabiendo que es la forma en la cual yo puedo mostrar ese amor con el cual tú nos has amado. Padre, ayúdanos en este tiempo a crecer en ese amor los unos para con los otros, sabiendo que solo creceremos en la medida que nosotros podamos disfrutar, contemplar, profundizar en ese amor con el cual tú nos has alcanzado, Señor. Permite, Señor Dios, que aquellos que no te conocen puedan experimentar ese amor, que aquellos que no te conocen puedan experimentar ese amor, Dios, ese dar que tú has hecho para bendecir, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos, por favor, en este tiempo. Gracias por tu palabra. Trae convicción, trae consuelo, sabiendo que en ti hay esperanza, Señor, y eso es lo que nos mueve para continuar adelante, Señor. Te agradecemos por este tiempo, por tu palabra, Señor, por ese amor con el cual tú nos has amado y porque sé que esto nos sirve y nos ayuda para seguir creciendo en ti, Señor, y salir de ese, muchas veces, egoísmo en el cual caemos aún como creyentes para podernos dar y ser de bendición. Gracias por tu iglesia, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, damos gracias a Dios por este tiempo, por su palabra. Animémonos, hermanos, para amarnos los unos a los otros, crecer en ese amor y sea el Señor glorificado en la medida que nosotros lo podemos experimentar. Muchas bendiciones, un abrazo a la distancia, hermanos, quedamos despedidos. El Señor les bendiga.